Buenas tardes, ingeniero. ¿Ya me escuchan ahora sí? Que no. Sí, Inge. Ok, gracias. Sí, Una disculpa, es que me ha estado fallando el internet, pero bueno, espero no me falla ahorita. A ver, el día de ayer estuvimos revisando un ejercicio, creo que sí lo apuntaron, ¿verdad? Ya al final. Sí. Ok. De esa parte, ¿tuvieron alguna duda? ¿Ya lo checaron? ¿O todo claro? Nada más yo para aclarar la B, que es efectiva, solo se utiliza ya para el cálculo del Q, ¿verdad? Sí, así es. Para todo lo demás se utiliza la B. La de las dimensiones, pues. La primera. Para los factores, pues. Ah, ok, esa era mi duda. Sí, sí. Y cuando nos diga siempre que nos diga que es una cimentación continua, el valor de B sobre L va a ser 0. Ok, solo quería aclarar eso. Gracias. Sí, está bien. Ok. Inge, yo tengo otra duda. Ajá. ¿Qué ángulo utiliza? ¿Utiliza el ángulo de 40? A ver, espérame. Sí, el que te da ahí el ejercicio. Ya ves que en el esquema tenemos bueno, en los datos del esquema de la cimentación con carga excéntrica, te da el ángulo, te da la cohesión y te da el peso específico. Es que no sé si yo, si yo Ajá. me he equivocado o usted se equivocó porque ahí tiene 1.16 y a mí me sale 2.16, no sé mis compañeros qué les salió. Es 16.5. A lo mejor lo anoté mal, no sé. Ahorita checo. 16.5, sí, creo que sí está bien. A ver, espérenme, déjenme presentarles el archivo. Okay. A ver, ¿ya les aparece? Sí, Inge. El dato que me decía era este, ¿no? 16, bueno, el ángulo y el peso específico. Ok, y en función a eso, pues aquí tenemos para la Q, pues el 16.5 por 1.5, que es el DF. Y ya, o no sé en qué parte era la que me comentabas ese valor, no sé, a lo mejor. Aquí en FQD, donde tiene FQD, a mí me da de 2.16, no sé, a mis compañeros si les dio 1.16. A mí me da lo que le da el profe. ¿Cómo? A mí me da lo que le da usted, ingeniero. Ok, a ver, verifiquen los demás. A mí también me da lo que le dio usted, ingeniero. Ok, pero sí están bien los valores, ¿no? 1 más, bueno, lo que es la multiplicación de 2 tangente del ángulo en este caso. Por 1 menos seno del ángulo al cuadrado. Te da 0.214, ¿no? Y ya multiplicándolo por el df sobre b, pues les tendría que dar al sumar más 1, pues 1.16. A ver, chécale ahí. ¿Qué me decía que le salía diferente? Yo, Inge, ahorita lo voy a checar a ver. A ver, chécale. Sí. A ver, ¿me pueden recordar si, bueno, no sé si el jefe de grupo o alguno de ustedes ya tiene las fechas para el examen final? Deme un momento, ahorita se la digo. Sí, sí. Como que recuerdo que son en la primera semana, pero no sé si estoy bien.
Ok, bueno, en lo que checas, Marcelo, ahorita si quieres volvemos a regresar. Vamos a... Sí, listo, Inge, ya chequé. ¿Sí te da o no? ¿O te sigue dando Es el el valor? 7, Sí. El 7, de ok, a ver. diciembre. Ujú. Es decir, va a ser como el segundo examen, ¿no? Porque inician creo que el 6, ¿verdad? Sí, empezamos el 6 y Entonces, el es el segundo sería... martes. Ok, bueno, para saber. Y bueno, pues por los tiempos ya no vamos a alcanzar a avanzar mucho, pero bueno, hasta donde alcancemos a llegar, hasta ahí vendrá el examen, ¿ok? Y, ok, Marcelo, entonces, ¿me comentabas o ya quedó claro? Sí, quedó claro, Inge, ya. Ok, bueno. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de de lo que son las cimentaciones profundas. En este sentido, pues las cimentaciones profundas son elementos que transmiten la carga, como ya habíamos mencionado en la parte de introducción, a la estructura hacia las capas o estratos más profundos del subsuelo, evitando con ello pues el desplazamiento de los suelos superficiales de baja capacidad de carga, obviamente, pues previamente haber hecho los estudios en los cuales obtuvimos que esos suelos pues no cumplían con la capacidad de carga para ser empleados, ¿no? Y que pudieran pues también presentar alta deformabilidad. Entonces son más costosas que las cimentaciones superficiales, evidentemente. ¿Por qué? Porque pues son más a mayor profundidad. El uso de los pilotes es una técnica pues más antigua que el hombre para superficies, bueno, más antigua del hombre para superar las dificultades de las estructuras en suelos húmedos. En sus inicios eran de madera y su capacidad de carga estaba limitada por el grosor de la madera, evidentemente por las dimensiones de las cuales estaban construidos, y su capacidad de soporte y el peso del martillo sin astillarla, es decir, al estarla hincando, pues tratar de que no se astillaran. Y a medida que el desarrollo de la industria aumentaba, surgieron pues los pilotes que serían ahora pues de concreto, los cuales pues son capaces de soportar compresiones y tensiones mayores, y posteriormente el acero por su maniobrabilidad y gran resistencia de hincado, pero con problemas de corrosión, siendo solucionados pues evidentemente con pintura, ¿no? Capaz al ser pintados y con esto evitar a cierto grado pues esa corrosión que sufrían. Esto evidentemente pues va a ser que eso pues es a lo largo de la historia. Entonces esta técnica pues se utiliza mucho actualmente y también en función del tipo de cimentaciones que se vayan, no, más bien en función del tipo de las obras en las cuales se vaya a emplear. Entonces, en este sentido, las condiciones de uso, pues tenemos que los pilotes de cimentación son necesarios en circunstancias especiales. Las siguientes son algunas de las situaciones en las cuales los pilotes pueden ser considerados para la construcción de una cimentación. Entonces, por ejemplo, cuando la capa o capas, dependiendo de lo que encontremos en el estudio, superficiales del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles, como ya habíamos mencionado, para soportar la carga transmitida por la superestructura. Los pilotes se utilizan para transmitir la carga al lecho rocoso subyacente o a una capa de suelo más fuerte, como se había mencionado en la parte de introducción. Entonces, así tal como lo vemos en la figura, donde pues en la figura A tenemos que esta pues está hincado en la parte de la roca y en la B pues está funcionando más a fricción. O si a lo mejor encontramos un estrato que tenga un poco mayores resistencias a las que están más en la parte superficial. Entonces, cuando no se encuentre el lecho rocoso o a una profundidad razonable, los pilotes se utilizan para transmitir gradualmente la carga a la estructura al suelo, pero en esta vez por fricción, ¿no? Entonces, la resistencia a la carga estructural aplicada se deriva principalmente por la resistencia de fricción desarrollada en la interfase suelo-pilote, es decir, esta parte que vemos aquí. Ahora, también en un segundo caso, cuando se someten a fuerzas horizontales, entonces los pilotes resisten flexionándose sin dejar de soportar la carga vertical transmitida por la superestructura. Esta situación se encuentra generalmente en el diseño y construcción de estructuras para la retención de tierra, cimentaciones de las estructuras altas, que están sometidas a fuertes vientos y o fuerzas sísmicas, es decir, también va a ir en función del tipo de estructura
que se esté llevando a cabo, a las dimensiones, pues, en este sentido. Como, pues, por ejemplo, también en lo que serían anuncios, edificios, etcétera, ¿no? Se tiene que revisar esa parte, ¿no? Analizar en ese sentido, pues. A ver, bueno, la figura, pues creo que sí les queda claro, ¿no? Que pues, evidentemente va a ver esas fuerzas y por ende, pues va a tener este comportamiento. Ahora, en tercer caso, pues en muchos casos los vuelos en el sitio propuesto para una estructura pueden ser expansivos o colapsables. Estos suelos pueden extenderse a una gran profundidad, entonces los suelos expansivos se hinchan y se contraen a medida que aumenta o disminuye el contenido de agua. Entonces, y la presión de abultamiento de estos suelos puede ser considerable si se utilizan cimentaciones de poca profundidad. Entonces, la estructura puede sufrir daños importantes, por ende, pues se debería de construir a mayor profundidad. Sin embargo, los pilotes de cimentación se pueden considerar como una alternativa cuando se extiende más allá de la zona activa, es decir, de esa zona donde se observan esos cambios de volúmenes muy, muy evidentes o de gran importancia. Entonces, los suelos como los DOE son colapsables. Esa parte, pues ya la habíamos visto en origen de formación de suelos y también lo han de haber visto en la parte de mecánica de suelos. En función del origen y formación de los suelos, ahí pues tendrán que basarse en esa parte para justamente determinar cuáles son suelos colapsables, cuáles son suelos expansivos, etc. Entonces, cuando el contenido de humedad de estos suelos se incrementa, sus estructuras pueden romperse, entonces una disminución repentina de la relación de vacíos del suelo induce a grandes asentamientos de estructuras soportadas por cimentaciones profundas. En tales casos se puede usar pilotes de cimentación, que se extienden dentro de la capa de suelo, estables para más allá de la zona de posible cambio de humedad. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en la imagen como en cierta zona tenemos un suelo expansivo, pero habrá que llegar justamente en función de los estudios que ya hemos analizado todo ampliamente, pues un suelo estable en el cual ya no existe esas expansiones pues que llegarán a afectar y hasta ese estrato pues estar hincando el pilote o esa cimentación profunda en función de la obra que vayan a realizar. Luego, si las cimentaciones de algunas estructuras como las torres de transmisión, plataformas marinas y las losas de sótano por debajo del nivel freático se someten a fuerzas de elevación, entonces los pilotes se utilizan a veces para estas cimentaciones darle resistencia a las fuerzas de elevación. Entonces, en este caso, pues tal como vemos aquí en la figura, es decir, va a funcionar más como un peso, no las flechas, es más el peso para evitar esas elevaciones, ¿no? Entonces, los contrafuertes de los puentes y muelles suelen ser construidos sobre pilotes para evitar la posible pérdida de capacidad de carga que una cimentación poco profunda podría sufrir a causa de la erosión del suelo en la superficie del terreno. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí vemos esta zona de erosión, entonces pues estos se hincarán a mayor profundidad y pues estar cuidando también esta parte que es importante dentro del diseño de las cimentaciones, que fue uno de los apartados que vimos en la parte de la parte de teoría, ¿no? En los primeros temas. Entonces ya de manera general tendríamos estos casos o estas condiciones que requieren el uso de cimentaciones con pilotes. Serían todas estas imágenes que ya expliqué más o menos así a grandes rasgos y igual las pueden encontrar en la literatura de las que yo les pasé o que están dentro del temario, ¿no? Entonces, esta capacidad de carga de las cimentaciones profundas, también existen tipos de cimentaciones profundas. Por ejemplo, por sustitución, entonces esta cimentación se realiza mediante la excavación del terreno, donde el peso del material excavado y extraído será igual o proporcional al peso de la construcción a realizar. Entonces, por ejemplo, conociendo cada una de las capas que componen dicho suelo, es decir, las características de ese terreno y según las características de la estructura que sustituirán las cargas que actúan sobre la misma. Entonces habrá que ver los esfuerzos a los que se ve sometido toda la parte lateral, como vemos aquí, y analizar si, por ejemplo, si es necesario anclarlos. Como ven aquí, están anclados
A veces se construyen pilotes para pues darles esa resistencia. No sé si han visto, por ejemplo, en los túneles, bueno, o en los puentes a desnivel, que existen justamente estas estructuras, pues para sustituir, ¿no?, la resistencia que les daba el suelo que estaba justamente en esas zonas. Entonces, eso sería por sustitución. Ahora, también existen los muros pantalla, que constituyen un tipo de cimentación profunda muy usado en los edificios de altura, que actúa como un muro de contención y brinda muchas ventajas por ahorro de costos, mayor desarrollo en superficie. Usa áreas, usualmente pues se utiliza más, por ejemplo, en ciudades o áreas urbanas, justamente por esas ventajas que nos da. Si vemos aquí, pues es justamente una imagen de estos muros pantalla. Igual, ahora hablando de los pilotes, pues son elementos que ya hemos visto que esbeltos con diámetros mayores que 75 centímetros, transmite la carga al subsuelo por una combinación de presiones en la punta, capacidad de punta, y por esfuerzo de fricción a lo largo del fuste de pilote, es decir, capacidad por fricción. Entonces, esas dos cuestiones fueron las que ya habíamos mencionado en la parte de introducción, y que justamente en algunos de los exámenes creo que les coloqué de pregunta, no sé si a alguno de, creo que a más de alguno le tocó esa parte, ¿no? Igual ahora las pilas, pues son elementos de diámetro mayores a 75, y perdón, los pilotes son menores a 75 y las pilas son mayores a 75, así nada más como referencia. En cuanto al diámetro, y en este caso, por ejemplo, mayor de 75 centímetros de concreto simple o reforzado, colocados in situ, y la transmisión de la carga es por mecanismos similares al pilote, es decir, no existe pues así una gran variación. Igual en las tareas que creo que les dejé, pues ahí analizaban en cuanto a que algunos son prefabricados, algunos son hincados y se cuelan in situ, perdón. Pero bueno, la diferencia está más que nada en esta parte del diámetro, o principalmente en esta característica, ¿no? Y transmisión de carga, pues es la amplia cara de la punta de la pila transmite el esfuerzo al terreno de una manera similar a una zapata aislada, en este caso para las pilas. Igual dentro de esta parte, pues también habrá que calcular la capacidad de carga de un pilote, en la cual esta carga o la capacidad de carga última de un pilote se logra por una simple ecuación, como la suma de las cargas tomadas en la punta del pilote más la resistencia total por fricción, que son las dos cuestiones por las cuales trabajan, ¿no?, el pilote. Entonces, de manera general, pues tendríamos esta ecuación en la cual tenemos capacidad última del pilote, que es la suma justamente de estas dos cuestiones, la capacidad de carga de la punta del pilote y la resistencia por fricción, QS y QP. Entonces, para el área del pilote, pues es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, y el perímetro, pues pi por diámetro, ¿no? Entonces, también existe sección de extremo en cuanto a si es el área de acero, pues ustedes ya han llevado la materia, ¿no?, de aceros. Entonces, en ese sentido, pues habrá que dimensionarlo para justamente, pues, a que soporte la capacidad, pues, de carga de la estructura que estén utilizando o que vayan a colocar, ¿no? En este sentido, pues habrá que determinar pues la longitud del empotramiento, la longitud de empotramiento en el estrato de apoyo, y pues hacer el dimensionamiento en función de la obra que se esté llevando a cabo. Entonces, estas cuestiones, pues se utilizan los pilotes de carga de punta, normalmente, por ejemplo, cuando vemos A y B, en estas figuras, A y B, y pilote por fricción, que es la C, ¿sí? Si vemos en la A y la B, pues es donde tenemos un suelo débil, pues llegamos hasta la roca, o cuando tenemos un suelo débil, pues pudiendo llegar a un estrato que tenga una mejor resistencia, y el C, pues simplemente es por fricción, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nada más tendríamos que esa Q última, pues estaría trabajando más que nada por fricción. Inge, ¿me deja anotar la ecuación anterior, por favor? Sí. La del pilote. Gracias. Igual, si quieren, ahorita me regreso un poco para que si anoten algo que les de referencia en cuanto a la parte teórica.
Ahorita me estoy yendo un poco rápido, pero al final les dejo que lo anoten. Gracias, Inge. Uh-huh. Ok, a ver, entonces, en función del tipo de suelo que tengan, pues también vas a calcular esa capacidad de carga. Por ejemplo, en arenas, cuando la ecuación es igual a 0, en función de la ecuación de Mellero, pues tendremos estas ecuaciones. Para pilotes en arena con ecuación igual a 0, esa capacidad capacidad de carga última del pilote será igual al área del pilote por esa capacidad o esa Q del pilote, ¿sí? Es decir, tendrían, bueno, igual anoten esta ecuación para que la tengan de referencia. Sin embargo, se debe saber que se debe revisar esa capacidad de carga del pilote para no exceder el valor límite de la resistencia por punta dada, es decir, que esa capacidad del pilote, es decir, área del pilote por la Q' sobre NQ, no sea tendrá que ser menor o igual a justamente esta misma ecuación, que sea el área del pilote por la Q1, ¿sí? Donde la resistencia límite por punta está dada de acuerdo a esta ecuación, la Q1, es decir, este valor sería 50 por NQ por la tangente del ángulo, que en este caso es el ángulo de fricción del suelo efectiva en el estrato de soporte, es decir, en el estrato en el cual se van a desplantar. Y esos valores de NQ y también otro que tenemos ahí de NC, pues van a obtenerlos en función a estas tablas, donde pues está justamente en función también del ángulo de fricción, que si vemos aquí, pues vamos a ver qué ángulo tenemos. En función del ángulo vamos a determinar con esta línea que es continua, pues el NQ asterisco y el NC asterisco, o sea, que son esos factores pues que se utilizan en estas ecuaciones. Entonces, esta Q minúscula prima representa justamente el esfuerzo efectivo a la profundidad de apoyo de la punta del pilote, y AP pues es el área de la carga de la cara de la punta del pilote. ¿Siguen anotando en esta parte o puedo pasar a la siguiente? Un minutito, por favor. ¿Está bien?
De mi parte, listo. Ok. A ver, espérenme un momento. Ok, a ver, continuando con esta parte, en la literatura pues van a encontrar estas tablas o estas gráficas de referencia, o en ocasiones nada más esta que es una tabla donde vamos a ver la variación del valor de máximo de NQ en función justamente de este ángulo de fricción del suelo. Que va, pues como vemos, tenemos los valores de NQ y en función de esos ángulos, ¿no? O a veces en tablas donde pues tenemos la tabla y tenemos ya el valor correspondiente, ¿ok? Eso nada más para que lo tengan ahí de referencia. Y bueno, entonces la resistencia de punta unitaria, es decir, va a ir en función de los valores de L sobre D, donde va a ir justamente en función del diámetro del pilote y ciertas características, es decir, la naturaleza de esa variación de la resistencia de la punta en una arena utilizando pues justamente una arena homogénea. Acuérdense que estas son idealizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente pues aquí nos mencionamos que son arenas, pero en la naturaleza puede ser que exista alguna combinación, pero habrá que como que analizarlo como si fuera solamente arena, ¿sí? Ahora, si la capacidad de carga por punta se da en arcillas, en este caso, pues las arcillas saturadas en condiciones no drenadas, el ángulo de fricción normalmente va a ser también en relación a cero, y bueno, vamos a tener esa capacidad de punta pues igual a un factor NQ por NCU, donde CU es la cuestión no drenada del suelo debajo de la punta y por el área del pilote, que también puede ser igual a 9 veces por esa cuestión no drenada y por el área del pilote, ¿sí? Y también tenemos justamente esa relación, ¿no? Donde la relación de empotramiento pues va a ser LB sobre D, ¿sí? Donde un pilote para alcanzar el valor máximo de capacidad de carga por punta se utiliza justamente la teoría de Meyer. Entonces igual habrá estas tablas de referencia en ese sentido. Pero no solamente este autor, es decir, Meyer, pues aplicó esa fórmula, ¿no? Para ese tipo para calcular esa capacidad de carga de punta, sino también Jambu es otro autor que utilizó la capacidad pues, de carga por punta, el cual propuso en 1973 ese cálculo a partir del área pues justamente de la punta por C, donde pues es la cuestión, en ese pues es otro parámetro por Q' por NQ. Y él también tiene esta otra tabla que él utiliza de referencia justamente para obtener justamente estos parámetros NC y NQ, donde pues se tiene que entrar también justamente con esos ángulos, ¿no? Con el ángulo de fricción del suelo. Igual si quieren también anoten estos para que tengan ahí de referencia, y él pues propone estas dos ecuaciones para determinar justamente esos valores. El NQ asterisco y el NC asterisco. Ok, en lo que están anotando eso, les paso lista. A ver, espérenme un momento.
Ok, a ver, déjenme pasarle lista. Abarca Reyes, Presente. Adame Gamiño, Presente. Alvarado Cabrera, Presente. Araujo Molina, Bautista García, Presente. Corona Mesa, Presente. Daniel, Esquivel Cisneros, José Daniel, Presente. Esquivel Ruiz, Brian, Presente. García Blas, Presente. García Gallegos, Presente. García Sánchez, Presente. okay. Gómez Cruz, Presente. ok, sí está, ok. Gómez Valdovinos, Presente. ok, Gutiérrez Noyola, Presente. ok. Hernández Chávez, Presente. Hernández García, Presente. Jaime Ocampo, Presente, Inge. ok. Juárez Ibáñez, Lobato Gatica, Presente. López González, Presente. López Pérez, Pintado Ramírez, ok, ya vi tu mensaje, Pintado. Luquín Salgado, Presente. Maldonado Prado, Martínez Arévalo, Presente. ok. Matías Presente. Jiménez, sí, está bien. Presente. Montes Campos, Presente. Muñoz Salgado, Presente. Presente. Padilla González, Palomares Arriola, Presente. Plata Arriola, Presente. Alfonso García, Presente. Quintero Zamudio, Ramírez Damián, Rodríguez Martínez Rafael, Presente. Rodríguez Martínez Raúl, Presente. Salgado Gutiérrez, Cerdán Guzmán, Silva Mesa, Presente. Ahorita que me acuerdo. Valencia Soto, Vargas Martínez, Presente. ok, Valencia Soto, ya vi tu mensaje, y Vargas Martínez, ya te escuché. Vargas Cerrato, Vázquez Agustín, Presente. Vega Suárez, Ventura Otero, Villa Pérez, Presente. ¿sí? Villegas Gaona, Presente. Riveros Godínez, ok, a ver, ¿faltó alguno? Ok, a ver, ¿ya apuntaron esas ecuaciones? Sí. Muy bien. A ver, entonces ¿quieren anotar algo de la parte teórica o les quedó claro? Es que me fui un poco rápido, pero igual si quieren anotar algo para regresarme. Antes de avanzar. Esta parte va a ser muy rápido para pasar más que nada a la otra parte de los asentamientos. Aunque creo que en la parte de mecánica de suelos 2 ya lo vieron, ¿no? Parte de asentamientos. ¿O cómo les fue en esa parte de mecánica de suelos 2?
También lo vimos muy superficialmente. Ok. Entonces no lo abarcaron tanto. No. Bueno, entonces, pues bueno, vamos a alcanzar a verlo muy rápido también, pero para checar algunos aspectos en ese sentido. Pero igual de esta parte, no sé, ¿quieren anotar algo de aquí o me paso a la siguiente? Igual deje que anotemos algunos conceptos. Ok. ¿Ya ustedes terminaron con alguna materia o todavía no? Solo con una, pero porque nos estuve adelantando clases porque la maestra está embarazada. Ok. Nos adelantó clases, pero apenas la semana pasada. Ok. A ver, ¿siguen anotando esa parte? De mi parte, listo, Inge. Ok, Marcelo, ver los demás. Por mí también. Ok, María Guadalupe. Bueno, igual, porque creo que ya es la hora, ¿verdad? Creo que sí. ¿O no tienen clase la que sigue? Sí. Ok. Bueno, entonces lo que les falte por anotar lo vemos para la siguiente clase y para continuar con la parte de asentamientos. Igual en esta parte de pilotes pues faltaría abundar mucho más, pero por los tiempos pues ya no nos va a permitir. Es que ya nada más quedará la siguiente semana, ¿verdad? Y quisiera ver un poco parte de lo de asentamientos. Nos faltaría el día 29 y 30, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. Entonces, lo que haga falta de anotar me recuerdan para la siguiente clase, por favor. Que tengan buena tarde todos. Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias. Igualmente, Inge, nos vemos. Buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.